Pero tenemos al aire a mi compañero, mi amigue historiador, que es nada más y nada menos que Uciel Castro, que me emociona cada vez que lo menciono. Qué rimas que tiro, Dios mío, me vuelvo loco. Bueno, muchas gracias. Hola, soy yo de vuelta. Estaba escuchando justo que estaban elogiando al colectivo 132 y bueno, es por eso mi número, por el colectivo. Perdón, ¿lo tomaste alguna vez realmente? ¿Lo tomaste alguna vez? Creo que sí, una vez, no me acuerdo, pero... Debe ser toda una experiencia. Debe ser un viaje de ida. Exactamente, Es que claro. Porque después de vuelta no te querés triste. bajar, por eso es un viaje de ida. Para la vuelta te tomás el 145. Categoría humor. Creo porque estaba parado y creo que le robaron a una vieja, no sé cómo fue la cosa, y bueno, justo me tuve que bajar, viste, en Parque Rivadavia, por las dudas. Igual me tenía que bajar ahí, viste, pero bueno, aproveché el pretexto para... pero sí, además tienen la empresa 132 Nuevos Rumbos, tiene un colectivo con biodiesel. Hermoso. Ya que hablamos del ecologismo. Hermoso, hermoso, hermoso. Amigo, ¿cómo estás? Aprovecho para preguntarte porque justamente estuvimos charlando la semana anterior en Olor a Revuelta, capítulo 1 de Olor a Algo. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo estuviste en este intervalo de programa a programa? No, muy bien, la verdad que del programa anterior, ¿te referís? No, o sea, en el intervalo que hubo, es decir, ¿cómo estuvo tu semana? Perdón, estoy aprendiendo a hablar, te lo juro, radiólogo. No, sí, muy bien, la verdad. No pasó nada interesante. Yo estuve ahí adentro de mi casa, en cuarentenado, como siempre. Sí, y traje algunos datos muy interesantes de libros que no sabía que tenía, pero que pueden ayudar un poco a esclarecernos nuestra concepción sobre el medio ambiente, ¿Algo sobre el para ambientalismo. destacar? Quiero decir algo para destacar. La gente que ya, Uzi me parece que es la tercera o cuarta vez que está acá, siempre dice, leí un libro de... O sea, nunca es como que lo leyó en una página, siempre leyó un libro. O sea, es como lo más historiador que existe. Es una enciclopedia caminando, boludo. Pero bueno, amigo, como venimos haciendo con nuestras últimas dos invitadas, te invitamos a vos a que presentes, que nos cuentes de qué vas a hablar hoy. Y con todo gusto, siento el culo en la silla y te voy a escuchar. Bueno, gracias. Hoy voy a hablar de qué tiene que ver la revolución industrial en Inglaterra con la sojización en Argentina y en países de América Latina como Uruguay y Brasil. Que como estos dos procesos que uno puede considerar que son antagónicos, ¿no? La industria contra el campo, tienen las consecuencias ambientales casi iguales, podríamos decir. En términos de degradación ambiental, en términos de degradación de los suelos, de la infertilidad, aumento de la temperatura global, sabemos el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Traje algunos datos, más que nada anecdóticos, de lo que fue la revolución industrial. Allá sabemos ese proceso que empezó en Inglaterra en el siglo XVIII, siglo XIX, que alcanzó su auge en la mitad del siglo XIX, que son muy interesantes. Miren, las mariposas de los abedules, también llamada Viston betularia, linda palabra para jugarle al horcado, Viston ¿no? betularia. No la adivina ni Borges la adivina, porque está muerto, ¿no? Pero bueno. Estas mariposas cambiaron el color de sus alas de blancas a negras en tan solo 30 años. ¿Se acuerdan la teoría de Darwin, de la evolución? Que las Jirafa de cuello corto, jirafa de cuello largo. Mi amiga Eli, si está escuchando, lo debe recordar. Así es. Claro, exactamente, y tardaban, qué sé yo, 500 años, 1000 años en alargarse el cuello, esta jirafa loca. Pero estas mariposas tuvieron la particularidad que en solo 30 años ya se modificaron sus genes, lo que se conoce, bueno, como fenotipo, en solo 30 años, producto del hollín emanado por las chimeneas de las fábricas en Inglaterra. ¿Qué era? Antes estas mariposas eran blancas, y así se camuflaban de sus depredadores. Cuestión que con todo el humo que había tapado toda Inglaterra, básicamente, se convirtieron en negras. Mutaron. Claro, mutaron en tan solo 30 años. Fue la verdad que sorprendente. Y lo encontraron, habían documentado que habían encontrado esta mariposa nueva y se pensaron que era efectivamente una especie nueva. No, era exactamente la misma. La encontraron en 1850, por ahí. Así que nada, fue... Claro, con las alas negras. Y después, obviamente, debe de haber, ya se habrán reproducido, habrán estado hasta acá, capaz que llegaron, ¿no? Habrán dálmatas. Claro, sí, tal cual. Incluso, agrego un dato, que las consecuencias, o sea, todo este hollín, todo este humo llegó hasta el Himalaya. O sea, estamos hablando de Nepal. Se encontraron
se encontraron partículas del humo que supuestamente, no sé cómo habrán hecho esto, ¿no? Pero se encontraban partículas del humo provenientes de estas fábricas inglesas a miles de kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando de se pasaron un par de continentes de los vientos que llevaron estos humos. El verdadero anda a chequearla, ¿no? Sí, Pero igual la no gran me Felipe sorprendería Piña, porque, ¿viste? a ver, hay humo del humo del Paraná que llega acá en un flash, corte, se mueve re rápida las cosas, tipo, no me sorprendería para nada. Debe ser por el aire. Claro, ¿no se acuerdan de cuando entró en erupción este volcán en Chile? Que llegaron acá las Sí, cenizas. es verdad, eso no fue hace mucho, yo estaba en el secundario ya. Es que Chile como que le suelen pasar cosas malas como cada 2 semanas. Es que viven en un pasillo. Pero es un país salchicha, Chile. Todo mal le sale, todo mal. Sí, además por la Pero- forma. Claro, sí, ni Dios los quiere. Viste que ellos se querían apropiar de la Patagonia. Siguen hablando de que la Patagonia es chilena, en realidad un verso que no se la creen ni ellos. Pero nada, son un país que tiene actividad sísmica, tienen tsunamis, tienen, bueno, volcanes en erupción todo el tiempo. Pero bueno, son un territorio muy problemático. Pero esas son consecuencias naturales, que digamos. No es que los chilenos... Están industrializados. Claro. No, en realidad no Sigue tienen siendo un industria país ni siquiera. periférico. Claro, como lo nuestro, pero no sé por qué los liberales admiran al modelo chileno. Ya vimos las consecuencias Es de ese gracioso, modelo. es gracioso, es tragicómico más que gracioso. Me encanta el tragicómico, son buenos. Es un buen término, ¿sabes qué? Sí. Perdón, Uciel, que te interrumpa, pero siempre que lo uso, como que la gente... No, me buenísimo. dice, qué buen término, chabón. Es muy bueno. Sí. Usen la palabra tragicómico y escuchen a nuestro amigo Uciel hablando de... Las mariposas. Ahí va. Bueno, siguiendo con la tragicómica revolución industrial, el río Calder. ¿Cómo se llama el río? Calder. I am Hola, very Calder. speak English very much. El río Calder estaba tan contaminado que los inspectores gubernamentales dictaminaron que sus aguas se podían usar como tinta para escribir. Uf, O sea, bueno, yo no usaría pero esas acá en aguas el para Riachuelo escribir. tenemos. Es como, vas a Riachuelo, viste, te agarrás Mirá, y escribís, no sé. Exportamos virome, boludo. Salís negro. Sí, Oli. Ahí está, encontrate hueco en el mercado. Agarramos Riachuelo, somos Suiza. Sí. Somos Estados Unidos, en 10 minutos. Después, el canal de Bradford tenía tantos químicos, en el norte, ¿no? Tenía tantos químicos que era un entretenimiento famoso en la época, prender fuego, ya que las llamas se elevaban casi 2 metros. No. Imagínense la cantidad de contaminación de los químicos que debería haber Vamos ahí. al circo, mami. Si vuelvo con 3 ojos no es mi culpa. Claro, o sea, estaba el pez de los Simpsons, ¿viste? Con 3 ojos, y Claro. prendía fuego a tu amigo, o sea, un desastre. 2 metros, y estamos hablando de un río, además. Parece ilógico, pero bueno, fue verdad. Y después, el último acontecimiento relevante de la Revolución Industrial fue lo que se conoce como Gran Hedor de 1858, o en inglés Big Sting, que fue, básicamente, se había amontonado en el río Támesis, que era el principal de Inglaterra, tal cantidad de desechos, de todas las sustancias y eso, qué sé yo, que sumado, vieron que Londres siempre está con niebla, siempre tiene ese clima de mierda, la humedad, la niebla, y encima en verano, imagínense esta situación, el olor que había en verano con la humedad, 20 y pico de grados, era insostenible. Una hora a A tal- Inglaterra. Sí, no, literal. No sé por qué les dio ganas de hacer un imperio. O sea, Boludo, tenés un estaban olor a hartos de- Inglaterra. Es como que Chile ahora se la agarre con todo, se empieza a expandir, ¿viste? Tipo Alemania nazi. Claro. Una cosa. Pero bueno, cuestión que los tribunales de justicia, la Cámara de los Comunes, se quisieron mudar al norte. Y mientras que discutían esto, cómo se podía mudar, construir estos edificios, habían rociado con cloruro de calcio, que era una cosa rara, para No. liquidar un poco el olor que había ahí. Un desastre. Sumado a que, no sé, esto voy a hacer la gran Felipe Piña, no tengo argumento, ¿no? Pero capaz que ni se bañaba como los franceses. Cuestión que esto después pasó, ¿no? Hubo un poco de lluvia, se calmó un poco la situación, pero no estuvieron exentos de una epidemia de cólera que mató a mucha población de ahí, principalmente por la contaminación de las aguas. E incluso en Europa ya había pasado, en el siglo XVII, y la gente tomaba cerveza, hasta los chicos tomaban cerveza. O sea, la cólera, si no me equivoco, en Alemania, Francia, había provocado, debido a la contaminación de las aguas, producto de, varios... Estas eran consecuencias naturales antes de la Revolución Industrial,
que la gente tomara cerveza en vez de agua, porque si no les agarraban cólera. Muchos famosos murieron de cólera, Tchaikovsky, por ejemplo, un poquito más después. Pero en definitiva esto era un problema ocasionado por esas grandes máquinas de vapor, esas grandes fábricas, con todo lo que se ve en la película esta de Chaplin, seguramente la habrán visto en el colegio. Tiempos modernos. Tiempos modernos, tal cual. Con la máquina, el capataz y todo eso, bueno, detonó el medio ambiente, colapsó todo. Pero bueno, después se calmó un poco la situación. Inglaterra se fue curtiendo, como sabemos, con la descolonización, se calmó un poco, apareció Estados Unidos en escena. Vuelve a aparecer los problemas ambientales, incluso se exacerban, estamos viviendo una situación global, ¿no? Esto como que solo que sucedía en Inglaterra se exportó al mundo y hoy todos los países están inmersos en esta encrucijada ambiental, que creo que reclama que todos trabajemos juntos para evitar el colapso ecológico, pero bueno. Mientras que pasaba todo esto en el siglo XIX, paralelo a esto, ¿qué hacía nuestro país? Década del 50, pierde Rosas en el 52, está Urquiza, ¿no? Todo lo que conocemos. Empieza desde la década del 50, del 60, a optar en las élites argentinas por un modelo agroexportador. Exportar trigo, carnes, importar manufactura, bueno, todo muy conocido. Hasta ahí todo bien. Cuestión que ya para la década del 30, cuando empieza la crisis, estaban bastante limitadas las hectáreas que se podían usar ya para el cultivo de trigo y todo eso. Y bueno, decidieron ahí industrializarse, surge la Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, con las fábricas y los obreros provenientes del campo, en fin. Eso habrá tenido alguna que otra consecuencia lógica en el medio ambiente, pero un poquito más después, ya para la década del 60, hasta el 90, se venía cultivando la soja, ¿no? Como decía Cristina, yuyito que crece al lado de la ruta, pero entra en un boom a partir de 1990. ¿Por qué? Porque crece el gigante chino, o sea, crece China, crece India. Incluso esto, que es algo sorprendente, China, como potencia, lo venía ya vislumbrando Manuel Belgrano en sus escritos. Él en el siglo 1810, supónganle, estaba viendo que China era un gigante dormido, decía. Finalmente, despierta este gigante y sabemos que tienen la mayor población del mundo, tienen más de 1.000 millones de personas, de chinos ahí, y bueno, necesitaban obviamente alimentarse. Entonces, en la década del 90 hay como un boom de los precios de los commodities, de la soja, y hace que los países que no tienen industria, que necesitan comer para vivir, comerciar para vivir, particularmente Latinoamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, empiezan a optar por sacar las vacas a la mierda, sacar el trigo y empezar a cultivar soja. Por eso, desde 1990 a 2004, Argentina y Brasil incrementaron la tierra destinada al cultivo de soja en un 236%. O sea, estalló. Fue como ahora vieron que hace poquito habilitaron los yuanes para ahorrar. Creo que fue hace 10 minutos, 15. Bueno, no lo sabíamos, estamos haciendo radio. No, sí, yo me fijé en Twitter recién, no sé, Joan Domingo Perón hablaba, bueno, desastre, crónica. Cuestión que explotó la soja y pasaron ciertas cosas que están muy, muy interesantes a analizar porque son problemas que nos siguen perjudicando hoy en día. Fue en los 90, no fue hace mucho, pleno auge de Carlos. Y lo que pasó fue lo siguiente. En Argentina, desde 1966 hasta el 2002, en este periodo que se empieza con la sojización y demás, se redujeron la mitad de productores, no propietarios, productores, los que trabajan las máquinas y demás, de 650.000 a 330.000. Entonces, ¿nosotros qué podemos analizar con esto? Que la soja no crea trabajo, primero. Que el trabajo que se necesita en la Argentina, obviamente, hoy alcanza... ya del 2019 había 2 cifras de desempleos. Sabemos que Perón decía, ¿cómo puede haber desempleo en un país que está todo por hacer? Y efectivamente lo hay, porque nosotros tenemos un esquema productivo sumamente atrasado. Entonces, nosotros, como dice de Mendiguren, por más que nosotros estemos bien, por más que por más que el mundo sea una fiesta, nosotros estamos en un velorio, porque exportamos porotos de soja. O sea, no vas a tener futuro exportando porotos de soja.
Y eso es lo que efectivamente sigue sucediendo hoy en día, porque no salimos de este modelo agroexportador todavía. Se han intentado grandes reformas, empezando por Perón, obviamente, que se trasladó con algunas interrupciones hasta 1976, cuando la dictadura desiste de todo intento por industrializar al país. Pero seguimos inmersos en este proceso de exportar materia prima y comprar aquellos productos que se elaboran con nuestra materia prima, cuando podríamos hacerlo perfectamente acá. Pero bueno, amén de toda esta cuestión, se concentra, escuchen esto, el 49,7% del país, casi la mitad del país, en 6.900 propietarios. O sea, 6.900 propietarios que en su mayoría incluso no son argentinos, muchos son italianos, ingleses, estadounidenses, franceses, concentran el 50% del país. Hoy que se está quemando, por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, el delta del Paraná, toda la Patagonia, le pertenecen a poquísimas personas que tienen francamente actividades parasitarias. ¿Por qué? Porque estas personas, 6.900 personas, concentran toda esa tierra y ahí trabajan los productores. Entonces, sí, ¿esa es la oligarquía? Exactamente. Hoy la oligarquía no son los... Debe haber, ¿no? Como todos, pero no son los Pereira Iraola, los Anchorena. Hoy, la verdad, la oligarquía es Lewis, la oligarquía es Benetton, la oligarquía es Eduardo Elstein, por ejemplo. Blanco Villegas. Claro, Blanco Villegas, por supuesto, que tiene el ganado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Acá considero que sabes que Blanco Villegas fue el apellido de Macri, lo sabe. Yo lo meto donde tienen que estar. Me encanta. Es el apellido de Macri. Exactamente, como diría Moreno, Blanco Villegas, no Macri. Alias Macri. Alberto Claro, entonces, claro, él se educó en base a esto, él no cree. A ver, es normal que en el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se pensaba que el modelo agroexportador iba a llenar de riquezas a la Argentina, porque no estaba de moda en nuestro pensamiento el hecho de la necesidad de industrializarnos para agregar valor, generar trabajo, competir en el mundo, en fin. Esto pasó en Alemania, pasó en Estados Unidos, en Argentina no. Hoy en día que ya sabemos todo cómo le fue a Estados Unidos, a Alemania y cómo nos fue a nosotros, tenemos que industrializarnos, no queda otra. Pero seguimos en un proceso que tuvo sus beneficios, que evidentemente nadie puede negar, que generó un montón de beneficios económicos, aunque fueron mal distribuidos en el fines del siglo XIX, en el siglo XX, pero, por ejemplo, sabemos que en el 2008 hubo un repunte de los precios de la soja, y eso, mal o bien, se redistribuyó con las retenciones, bueno, después fue el paro de la 125, pero todo ese dinero, todos esos dólares, las divisas que tanto necesitamos y que tanto rompen las bolas hoy, que no se puede ahorrar y que esto que el otro, se usaron por lo menos para generar industria, para estimular la inversión privada, la inversión productiva, surgieron un montón de plantas industriales, en fin. Pero hay un problema acá, porque ¿qué pasa? Estás atado a los precios que no se definen acá, porque el precio de la soja no la define el productor, no la define Brasil, ni Uruguay, ni Argentina, la define Chicago. No, la cancha de Chicago, ¿no? La define Estados Unidos. Entonces vos estás totalmente dominado por el precio que te impone. ¿Por qué? Porque si crece mucho la soja, bueno, estás en una fiesta, como dirá de Mendiguren, en un velorio, pero si bajan los precios, te vas a la mierda, francamente. Y es lo que sucedió, lo que casi sucede, por ejemplo, en lo que fue la crisis del 2008, cuando cayeron abruptamente, hicieron un repunte, después cayeron, y ahí, bueno, la Argentina se vio obligada a tomar medidas anticíclicas, restrictivas, en fin. Esto, por ejemplo, también relacionándolo con el monocultivo, es decir, un país que solamente se asigna la exportación de una sola cosa, por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando se había decidido por el azúcar, o en el caso de Venezuela con el petróleo, no son ellos los que definen el precio. Entonces te genera una dependencia y una vulnerabilidad ante los mercados que francamente te hacen estallar la economía. Entonces vos tenés en el país que básicamente exporta soja, que francamente en detrimento del maíz, del trigo, del ganado incluso, se fueron cultivando un montón de hectáreas de soja, se fueron talando un montón de árboles, cosa que sucedió en Brasil, que sucedió acá también, por supuesto, lo que generaron un montón de inundaciones, porque si no hay árboles que absorban el agua de lluvia, y además que sabemos cómo es el
lo llano que es el terreno donde se cultiva la soja, generó inundaciones, un desastre, se mueren caballos, se pierden casas, se pierde valor, en fin. Esto es una de las consecuencias de la sojización. El otro, que a mí me interesa muchísimo y recomiendo a ustedes, por supuesto, a la audiencia que ve el documental, que seguramente sigue estando en YouTube porque no es tan garca YouTube como Netflix, que se llama Viaja a los pueblos fumigados de Pino Solanas. Ah, mi amigo Es Pino, es peronista. Ah, sí, Hace poco dijeron que estaba peronista de muerto. Perón. Hace poco lo habían matado. Sí, salió aclarado en un tuit. Gente, Lo vi. Estoy vivo. Sí, había gente que se pensaba que ya había muerto, o sea, no, tiene como ¿Qué, no murió 2 veces? años por ahí. Es como Jesús, revivió, ¡No, tomá, Uzi! El Jesús peronista. Jesús peronista que usa Jesús polera. murió a los 33. Ella debe tener unos... Caco, mira la serie Jesús. Sí, Ahora pronto hablaremos de eso. Sí, Yo le enganché el otro día cuando le estaban crucificando, creo. muy buena. Me la perdí. Es muy buena. Pero bueno, este documental, bueno, está muy bueno porque narra una problemática que está obviamente presente, que es el tema de los pueblos fumigados, que son pueblos rurales, ¿no? Pueblitos que están en el interior, que están cerca de todas estas hectáreas donde se cultivan soja, y la soja necesita dos cosas. Por un lado, los pesticidas, ¿no? Para matar a todas las pestes que se comen los cultivos, y por el otro lado, emplean semillas transgénicas. Estas semillas transgénicas, que son genéticamente modificadas, que los hacen resistentes a los pesticidas, acelera la producción y demás. Eso es lo bueno, ¿no? Por el otro lado, tienen un montón de componentes que generan en el cuerpo humano, sobre todo, un montón de cosas negativas. En el documental, por ejemplo, Pino Solanas, que no vive en un pueblito, vive acá nomás, no sé dónde vive. Fue candidato por capital, ¿no? Sí, estaba segundo, creo que en la lista. Creo que está en Cancillería ahora, ¿verdad? No sé, sí, seguramente. Estaba él como candidato primero y después creo que Paula Penaca en la lista. Sí, pero no entró Pino. Diputados. Claro, sí, diputado. Y él había sido senador por UNEN, no sé si se acuerdan, Sí. con Carrió. Sí. Un capo Pino. Qué tiempo. Ahí empecé la política, otro pasado oscuro mío. Bueno, entonces, él se hace el análisis y descubre, bueno, que tiene un montón de cosas tiene COVID. muy químicas. Claro que estaba casi muerto, o sea, y él lo sabía. ¿Por qué? Porque tanto la soja como un montón de otros organismos están fumigados, están con estas semillas transgénicas y le generan un montón de cosas horribles al organismo humano. Por una de tantas cosas, el cáncer, por ejemplo. Es muy interesante también lo que es el efecto concreto de estas fumigaciones en esos pueblitos, donde hace poco murió una maestra rural, por ejemplo, por ser expuesta a todos estos líquidos, a todos estos químicos tóxicos. Y por el otro lado también el caso emblemático, no sé si se acuerdan, hace 2 años el de Fabián Tomasi, no sé si lo ubican, era un hombre muy famélico, que parecía un esqueleto, Uy. que había, después, no sé si pueden buscar una foto, bueno, en la radio no se podría ver, ¿no? Estúpido. Pero estaba hecho mierda, literalmente. ¿Cómo? Fabián Tomasi. Y él había, consumido dosis tremenda de glifosato, y eso le provocó la muerte, le había producido como una enfermedad, la polineuropatía, una cosa así, que le desvió la columna vertebral, horrible. Sí, y bueno, había Acabo de ver reclamado... la foto muy Hammer eso. Sí. Claro, sí, y él era un activo militante en contra de esto. Ahora bien, ¿quién es el que está colonizado, este mercado está monopolizado por Monsanto? Esa lo ubica, Toma, ahí un oyente me acaba de mandar. Esto se relaciona con Monsanto. ¿no? Vamos, Susi, Exactamente. haz lo tuyo. Monsanto. Bueno, Monsanto es una gran multinacional que básicamente monopolizó el mercado de los agrotóxicos en todo el mundo, básicamente, en todo el planeta. Algunos lo relacionan con Umbrella de Resident Evil, porque tiene cosas muy raras, muy turbias, después la verdad se pueden ver. Pero cuestión que, Monsanto también tiene plantas que fabrican sus productos acá en Argentina. Y en el documental se muestra cómo Monsanto quiso llevar a cabo también una empresa, una fábrica no me acuerdo, creo que en Malvinas Argentinas,
Y la gente se movilizó y finalmente la tuvieron que cerrar. Finalmente tuvieron que desistir de ese proyecto porque la gente era consciente de los efectos negativos que causaban estas toxinas y, bueno, se negaron. Bueno, esto por un lado. Después por el otro sabemos todo lo que es, bueno, hablé ya de la deforestación y demás. Y otra consecuencia, ya la última, es la concentración de la riqueza. Porque en Uruguay, esto no lo sabía, la verdad me sorprendió, más de la mitad de la soja la producen los argentinos, la producen propietarios argentinos, que se van a Uruguay para no pagar retenciones acá. Entonces se van a Uruguay a hacer la misma actividad rentística porque no genera trabajo, no genera valor, en fin. Pero la hacen en Uruguay porque no tienen que pagar las retenciones. Ahora, Alberto, vieron que bajó las retenciones un poco. Creo que es una medida más bien para estimular un poco la exportación. Se está exportando... creo que se están exportando sí, está cerdos todo ya en silobolsa. La soja está toda en silobolsa, no están exportando tanto. Claro, ahora está medio frenado la cosa. Pero seguramente cuando se reactive supongo que... Bueno, también el tema de la fábrica de los cerdos, no sé, seguramente después lo hablarán, o, tiene que ver un poco con esto. Pero bueno, entonces en Uruguay más de la mitad de la soja la producen los argentinos. Y el 25% del total de las exportaciones, como se dice, agropecuarias de Uruguay también la producen argentinos. O sea, estamos en todo el mundo. Y esto lo que generó fue una concentración de la riqueza tremenda. Por ejemplo, el caso de Gustavo Grobocopatel, no sé si lo ubican, Eduardo Epstein también, el que lo habían nombrado, que básicamente lo que hacen es, a través de este mecanismo de dumping, es decir, vender a pérdida, todos los pequeños propietarios que habían, muchos cerraron, los vendieron, obviamente los terrenos, las hectáreas las vendieron estos grandes propietarios, y por el otro lado, lo que provocó fue la exacerbación del monocultivo. ¿Por qué? Porque el que tenía, por ejemplo, no sé, supóngale trigo, y ve que la soja está aumentando, quema todo el trigo y se pone soja. O sea, es normal que pase eso, la conducta humana. Entonces, cuando cae el precio de la soja, ese productor que se pensó que era vivo, no sabe cómo mantenerse en pie y ese gran propietario le compra todas las hectáreas. ¿Esto qué genera? Porque la soja no es ni el ganado, que necesita de los criadores, de los invernadores, sino que solamente necesitan algunos productores que estén por ahí y algunos que estén, bueno, las máquinas y demás. Generó obviamente consecuencias tremendas en términos del empleo, por ejemplo en el caso de Santa Fe, donde surgieron un montón de pueblos fantasma, tal como fue como con los ferrocarriles de Menem, que habían surgido un montón de pueblos fantasmas porque no estaban conectados. Acá se dio la misma situación, pero es más reciente. Y Hermes Wiener, el que murió hace poco, el ex gobernador de Santa Fe, decía, en el 2008, justo cuando fue lo del paro del campo, si nos dejamos llevar por el precio de la soja en una provincia como Santa Fe, en poco tiempo no va a quedar nada de las demás actividades productivas. Tenía razón, evidentemente. El proceso de sojización ha significado vaciar el campo, que la gente migra a las ciudades con oficios que no corresponden a las demandas que hoy tiene una ciudad, a vivir en los peores lugares, lo que genera planes sociales. Ahí están los planes, la culpa de los planes sociales son los que nos acusan a nosotros de ser culpables de los planes sociales, valga la redundancia, que dice planes sociales que nunca tendrán el valor del trabajo como elemento formador del individuo y la sociedad. Conclusión, el proceso de la soja, bueno, obviamente que nos da plata, nos aporta divisas, pero es un proceso que no tiene futuro, que estamos totalmente dependiendo del si a Chicago se le ocurre subir o bajar el precio de la soja, que concentró la riqueza, que destrozó las demás actividades agropecuarias que se pueden exportar, de manera tal que yo creo que esto, no sé, a modo de moraleja, si nos está escuchando Alberto Fernández, que creo que sí, o Luis Basterra, el ministro de Agroindustria, creo que de Ganadería y demás. Cabandier de Ambiente. Cabandier, con el gracias de la ley de humedales. Si nos está escuchando, bueno, creo que es necesario que las élites políticas y las élites económicas acuerden para destrozar un poco este monocultivo, que podamos diversificar el mercado, que podamos empezar a exportar valor agregado. Creo que es necesario, fundamental e inexcusable que necesitamos industrializarnos por un lado y diversificarnos, de manera que el agro nos genere divisas y las divisas las hacemos para generar industria. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién? Perón. Lo dijo. Perón se anticipó a todo esto y cuento una anécdota ya para terminar.
que está muy buena. Él en muchos libros habla del tema de la ecología. Le interesaba mucho, leía mucho sobre esto. En el modelo argentino para el desarrollo nacional habla que los pueblos del mundo se tienen que unir porque el colapso ecológico era eminente, y qué sé yo. Esto lo escribió en 1974, por ahí, 73. Efectivamente casi vuela todo por los aires en ese momento, ahora estamos peor, pero bueno. Y Perón había escrito también unos libros antes en la primera presidencia que fueron a parar a las manos de María Julia Alzogaray. No sé si la recuerdan, a la hija de Alzogaray padre, el ministro de Frondizi, y esta había sido secretaria de Ambiente durante el gobierno de El Carlo. Cuestión que ella había asumido con un programa sumamente ambicioso, que era limpiar el riachuelo en 1000 días. O sea, en 1000 días el riachuelo se iba a sanear completamente. Leyó el libro de Perón, lo habrá leído mal, cuestión que le asignaron creo como $60 millones, se la gastó todo en concesionarias de su propio apellido, desvió todos los fondos y bueno, el riachuelo sigue estando acá. Nosotros estamos con la misma crisis climática por no darle bolilla a lo que escribió un tipo en el siglo XX, por ahí. Y nada, yo creo que tenemos que tener conciencia de esto, de que nuestra doctrina, que nuestra ideología no está reñida ni con el ambientalismo ni con el ecologismo, y que creo que bueno, que las élites económicas y políticas tienen que acordar medidas para salir un poco de este infierno, que aparentemente es como un cielo, pero no, en realidad es un infierno, que es el de la soja. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi Castro, querido. Ahí Josía.